sepulcro vivo. Nunca olvidaré el día en que la tierra se convirtió en un espejo de mi peor pesadilla. Soy albañil desde hace años y en cada obra he aprendido a respetar al terreno, a entender que bajo el barro se esconden secretos que no deben ser perturbados. Pero aquel día en Puebla, mientras demolíamos una casa antigua, la realidad se fundió con lo inexplicable y mi vida cambió para siempre. La jornada comenzó como cualquier otra, un cielo encapotado y un aire frío que presagiaba lluvia. La casa que estábamos derribando parecía cargar consigo la melancolía de épocas olvidadas, sus muros de piedra y madera susurraban leyendas de tiempos remotos. Con cada golpe del cincel y cada sacudida de la maquinaria, se iban revelando pedazos de historia. Sin embargo, algo en el ambiente me hizo sentir una inquietud indescriptible, una vibración oscura que surgía desde las entrañas del lugar. Mientras retirábamos una de las secciones del suelo, noté una irregularidad en la tierra. Algo sobresalía entre escombros y polvo. Con manos temblorosas, señalé a mis compañeros y, entre murmullos en voz baja, procedimos a excavar. Lo que descubrimos desafió toda lógica. Allí, semienterrada, yacía la figura de una mujer. Su rostro, demacrado y de mirada perdida, parecía narrar una historia de sufrimiento y abandono. En ese instante, quedó claro lo que algunos ya habrían dicho meses atrás: estábamos demoliendo una casa antigua en Puebla. El estremecimiento que recorrió mi cuerpo no era solo por el impacto de lo encontrado, sino por el peso de un destino ineludible. No hubo tiempo para discutir o debatir. Con una urgencia que me sobrecogió, comenzamos a liberar a aquella mujer de su prisión de tierra. Cada palada removida revelaba no solo el cuerpo, sino un pequeño santuario oculto bajo el asfalto, adornado con símbolos y marcas que parecían invocar un poder ancestral. La atmósfera se volvió densa, como si la misma esencia del lugar se revelara ante nuestro atrevimiento. Mientras la sacábamos cuidadosamente, pude ver en sus ojos vacíos una mezcla de terror y súplica, como si quisiera advertirnos del mal que estaba a punto de desatarse. Llevarla a un lugar seguro fue solo el primer paso de una cadena de sucesos que jamás imaginé. Esa noche, cuando traté de dormir en la casa de un compañero, el silencio se quebraba con ruidos sutiles y susurros que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. Cada crujido, cada eco, me recordaba la sensación de haber desenterrado algo que debía permanecer olvidado. El sueño se me escapaba, y en la penumbra, los recuerdos de aquella escena se mezclaban con visiones inquietantes. Caminé por la obra, sintiendo una presencia intangible que me seguía, acechando en cada sombra. La sensación de ser observado era tan intensa que por momentos tuve la certeza de ver, en un destello, el perfil de aquella mujer, de pie entre la oscuridad, como si me reclamara. Al amanecer, la obra había cambiado. El ambiente se había cargado de un aura irreal, las herramientas parecían moverse sin ser tocadas y sombras difusas se deslizaban entre los andamios. Los compañeros apenas se atrevieron a hablar del asunto, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. Nadie podía explicarlo, pero todos sentíamos que la presencia de aquella bruja había despertado algo en la tierra, un mal que había estado latente durante siglos. La vieja casa, con su historia de rituales y leyendas, ahora revelaba su faceta más oscura, la maldición que había condenado a esa mujer a un destino de agonía y olvido. Durante los días siguientes, cada jornada en la obra se transformó en una lucha contra lo inexplicable. Las máquinas operaban con ritmos propios, como si una fuerza invisible las impulsara, y en la soledad de las noches, el eco de pasos ajenos recorría los pasillos abandonados. Mis compañeros se volvían silenciosos, resignados ante la certeza de que habíamos perturbado algo mucho más grande que nosotros. En mi interior, una angustia que no conocía límites me consumía. Sentía que la presencia de la bruja se extendía más allá de los límites físicos de la obra, infiltrándose en cada rincón de mi existencia. Aquel atisbo de horror se grabó en mi alma. Una tarde, al regresar al punto exacto donde habíamos descubierto el cuerpo, decidí enfrentar mis miedos. Caminé solo por el terreno, dejando que la oscuridad del crepúsculo me envolviera. La tierra, marcada por nuestras excavaciones, parecía susurrar secretos antiguos.
Fue en ese preciso instante cuando, entre el murmullo del viento y el crujir de las hojas, distinguí una figura femenina que se desvanecía entre la penumbra. No era la imaginación. Sentí un frío punzante recorrer mi espalda mientras sus ojos, como carbones encendidos, se encontraban con los míos por un breve pero eterno instante. La imagen se grabó en mi mente y me dejó la certeza de que aquello que habíamos liberado no descansaría en paz. Las noches se hicieron interminables. Mientras la mayoría de mis compañeros abandonaban la obra, yo me negaba a dejar que el horror se disipara con la distancia. Cada crepúsculo era un recordatorio de que la maldición persistía, de que la bruja enterrada había encarnado un rencor que trascendía la muerte. El insomnio se convirtió en mi compañero constante y en el silencio de la madrugada, los susurros de aquella mujer resonaban en cada latido de mi corazón. Recuerdo claramente la sensación de frío en la nuca y el eco distante de una risa apagada, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle reclamar lo que por siglos le fue arrebatado. Con el pasar del tiempo, las explicaciones racionales se desvanecieron. La obra se transformó en un escenario donde la lógica y la fe luchaban por prevalecer. Aunque intenté convencerme de que todo era fruto del cansancio y la imaginación, las evidencias eran demasiado reales. Cada sombra que se movía en el rabillo del ojo, cada silencio roto por un murmullo inexplicable, me recordaba que había fuerzas en este mundo que desafiaban toda explicación. La bruja, o lo que había quedado de ella, se había impregnado en la esencia misma del lugar, como una advertencia silenciosa de que algunas heridas nunca sanan. Hoy, al escribir estas líneas, el recuerdo de aquel día se impone con una fuerza abrumadora. Algunos dirán que fue un delirio, una alucinación nacida del agotamiento y la presión del trabajo. Pero yo lo viví con cada fibra de mi ser. La imagen de aquella mujer, su mirada desolada y la atmósfera cargada de un mal antiguo, me persiguen incluso en mis momentos más tranquilos. Cada vez que me enfrento a una nueva obra, un escalofrío recorre mi espina dorsal, recordándome que la línea entre lo tangible y lo sobrenatural es extremadamente tenue. A veces me pregunto si la tierra volverá a reclamar lo que por error liberamos aquel día. Tal vez la bruja no era la única víctima de una maldición centenaria, sino la llave de un oscuro legado que aún acecha en las sombras de Puebla. El susurro del viento y el murmullo de la tierra me hablan de un pasado que no pudo ser sepultado del todo, de un horror que se esconde en el corazón mismo de la construcción y que se alimenta del miedo de quienes osan desafiarlo. Esta historia, mi testimonio, es la crónica de un encuentro con lo inexplicable. No pretendo asustar a quienes la lean, sino simplemente compartir la verdad de lo que viví en ese fatídico día. La bruja enterrada viva se ha convertido en parte de mi existencia, en una cicatriz imborrable que me acompaña en cada jornada. Y mientras siga trabajando entre el cemento y el polvo, sabré que hay secretos en la tierra que jamás deben ser desenterrados, porque en ellos se oculta el eco de un pasado maldito que, tarde o temprano, reclamará su venganza. No hay consuelo en esta soledad forzada, ni alivio en el olvido, pues la maldición sigue latente, esperando el instante de su resurgir. Cada golpe de martillo y cada ladrillo colocado me recuerdan que, a veces, la realidad es más terrorífica de lo que la mente humana puede soportar. Y aunque intente reprimir el recuerdo, la imagen de aquella mujer, con su mirada fija y su aura de desesperación, se presenta en mis pesadillas, impidiendo que el sueño me brinde el respiro que tanto anhelo. Hoy, con la mirada siempre atenta a las sombras y el alma marcada por el terror, sé que la obra que vivimos en Puebla es un recordatorio perpetuo de que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica. La bruja, enterrada viva en aquella casa olvidada, dejó su huella en la tierra y en mi memoria, convirtiéndose en un espectro que jamás se disipará. Mientras recorro mi camino, con la certeza de que el horror puede resurgir en cualquier momento, me aferro a la esperanza de que, algún día, la oscuridad ceda ante la luz. Pero hasta entonces, la maldición de aquel día seguirá viva, recordándome que hay secretos enterrados que es mejor dejar en el olvido. El Chalán. Desde que llegué a Yucatán, supe que esa tierra guardaba secretos oscuros. Yo era uno de los obreros contratados para rehabilitar una casa vieja, una estructura olvidada por el tiempo, donde cada rincón parecía susurrar leyendas ancestrales.
Rehabilitábamos una casa vieja en Yucatán y soy testigo de cómo enterraron a Michalán en la obra y casi también me sacrifican a mí y gracias a Dios viví para contarlo. La obra comenzó como cualquier otro proyecto, con la emoción de transformar lo deteriorado en algo nuevo. Sin embargo, desde los primeros días sentí una presencia inquietante en el ambiente. El sol abrasador daba paso a una humedad sofocante y el calor se mezclaba con el olor penetrante a tierra mojada y a madera envejecida. Entre el polvo y el murmullo de las máquinas se notaba un silencio extraño, como si la casa resguardara secretos que nadie se atreviera a mencionar. Trabajábamos de sol a sol y entre nosotros se contaban historias que parecían sacadas de leyendas antiguas. Michalán, un hombre callado pero siempre sonriente, era el encargado de ayudarme con las tareas más pesadas. Su mirada serena y su risa fácil aligeraban las largas jornadas, y por eso, perderlo fue un golpe insoportable. Durante una jornada en la que cavábamos los cimientos, mientras el sudor y la fatiga marcaban nuestro rostro, una vibración inusual recorrió la tierra. No era el típico temblor de la maquinaria, sino algo más profundo, un estremecimiento que parecía provenir del alma misma del suelo. En un instante que todavía me resulta imposible olvidar, la tierra se abrió en un hueco negro y voraz. Sin previo aviso, Michalán fue tragado por ese abismo, sus gritos ahogados se mezclaron con el estruendo del temblor. Corrí hacia el lugar sin pensar, pero ya era demasiado tarde, solo pude ver cómo su figura se perdía en la penumbra, dejando tras de sí un eco de desesperación y terror. Ese suceso marcó el inicio de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Después de la tragedia, la atmósfera en la obra se volvió irremediablemente sombría. Las sombras parecían moverse con vida propia, y cada ruido se convertía en un presagio del inminente peligro. Aunque intentábamos continuar con la rehabilitación, el ambiente se impregnaba de un terror inexplicable. Algunos de mis compañeros, temerosos, murmuraban que la excavación había desatado un antiguo mal, que habíamos perturbado el descanso de espíritus olvidados por el tiempo. Conforme pasaban los días, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Durante las noches, el lugar se transformaba, la oscuridad parecía esconder figuras que se desplazaban entre los escombros y a lo lejos se escuchaban sonidos que asemejaban cánticos ininteligibles. Recuerdo una noche en particular en la que, mientras revisaba los cimientos, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La sensación de ser observado era abrumadora y al girar la cabeza vi en el suelo marcas extrañas como símbolos tallados con precisión ritual. No hubo diálogo, solo el silencio de un mal que se negaba a ser explicado. Aquella noche, mientras el miedo me embargaba, me sumergí en recuerdos y leyendas que había escuchado de ancianos del lugar. Se decía que en Yucatán existían prácticas ancestrales, rituales olvidados en los que se ofrecían sacrificios para aplacar a deidades que habitaban en lo profundo de la tierra. Pensar en ello hacía que mi corazón latiera desbocado. No podía quitarme de la mente la imagen de Michalán, atrapado para siempre en el abrazo frío de esa tierra maldita. El terror no se limitó a los sucesos durante el trabajo. Una noche, mientras revisaba algunos planos en la oscuridad de mi choza improvisada, un dolor punzante en la cabeza me hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, me encontré rodeado por figuras encapuchadas. No era un sueño, era la cruda realidad de un ritual en curso. No hubo palabras entre nosotros, solo el latido acelerado de mi corazón y la fría certeza de que mi destino estaba por sellarse. El pánico me impulsó a huir sin mirar atrás, corriendo por senderos polvorientos y abandonados, con la sensación de que cada sombra intentaba alcanzarme. Durante semanas, la obra se convirtió en un escenario de constante terror. El ambiente se había cargado de una energía oscura e implacable. Cada atardecer traía consigo un presagio de infortunio y en las noches la soledad se volvía insoportable. Caminaba entre las ruinas y los escombros, sintiendo que la casa misma me observaba, como si quisiera comunicarme algo que mi mente, aturdida por el horror, no lograba descifrar. La idea de que lo sucedido formaba parte de un ciclo ancestral se aferraba a mis pensamientos. La excavación había perturbado algo sagrado, algo que no debía ser alterado. Los rumores entre los obreros crecían en silencio. Algunos afirmaban que la casa había sido erigida sobre un antiguo cementerio maya,
Otros decían que la tierra estaba maldita por antiguos sacrificios. Yo, marcado por lo que viví, sabía que la verdad era aún más siniestra. El hecho de que casi me sacrificaran a mí, de ver mis peores temores materializarse en una noche oscura, me convencía de que había fuerzas que operaban fuera de nuestro entendimiento. La ausencia de Michalan no era un simple accidente, sino parte de un designio macabro en el que la muerte rondaba como un depredador, siempre al acecho. Cada rincón de la obra se transformó en una trampa de recuerdos dolorosos y presagios oscuros. La tierra, con su silencio ancestral, parecía susurrar que nada en este mundo es casualidad. Mientras trabajaba, veía en mi mente el rostro de Michalan, con su sonrisa que ahora era solo un recuerdo, y sentía que la presencia invisible que habitaba el lugar se deleitaba en mi sufrimiento. El horror se hizo tan cotidiano que, a veces, me costaba distinguir entre la vigilia y el sueño. El miedo se había convertido en parte de mi existencia, y cada sonido, cada movimiento, era un recordatorio del sacrificio que casi se consuma en mi contra. Con el pasar del tiempo, la obra avanzó a regañadientes, y poco a poco, la casa fue tomando forma nuevamente. Sin embargo, a pesar de haber transformado la estructura, la esencia maldita de ese lugar parecía inmutable. Cada vez que me acercaba a la fachada, una oleada de recuerdos y pesadillas me invadía, recordándome que la tierra no perdona a quienes osan perturbarla. Muchos obreros abandonaron la obra, incapaces de sobrellevar la presión del inusual destino que parecía cernirse sobre nosotros. Yo, por mi parte, seguí trabajando, impulsado por una mezcla de miedo y la necesidad de entender lo que había sucedido. Al poco tiempo, me vi obligado a trasladarme a un pequeño pueblo cercano en busca de refugio y respuestas. Los lugareños, con miradas recelosas, apenas se atrevieron a escuchar mi relato. Sus rostros, marcados por años de superstición y temor, me advirtieron en silencio que hay secretos en la tierra que es mejor dejar enterrados. Aquellas palabras resonaron en mi mente cada noche, cada vez que la oscuridad caía y sentía que el peso del pasado amenazaba con arrastrarme de nuevo al abismo. Hoy, al escribir estas líneas, aún siento el escalofrío de aquella noche fatídica. Cada crepúsculo, cada sombra que se alarga en la penumbra, me recuerda el grito ahogado de Michalan, el terror de casi ser sacrificado en un ritual prohibido y la oscura certeza de que en Yucatán la línea entre lo real y lo sobrenatural es difusa y peligrosa. No soy un hombre de cuentos, pero lo vivido me obligó a reconocer que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión y que se alimentan del miedo y del sufrimiento. Mi relato no busca simplemente asustar, sino advertir a quienes se aventuren a perturbar lo prohibido. La rehabilitación de aquella casa dejó cicatrices imborrables en mi alma, una cicatriz que me recuerda que, a veces, el precio de desafiar la paz de la tierra es demasiado alto. La experiencia me ha enseñado a respetar la sabiduría ancestral, a comprender que hay secretos que es mejor dejar en el olvido, pues la oscuridad que yace bajo nuestros pies puede reclamarte sin piedad. Ahora, cada vez que camino por los senderos polvorientos de Yucatán, cierro los ojos y vuelvo a sentir el terror de aquella noche. El eco de un sacrificio inminente, el recuerdo de figuras encapuchadas y el dolor de una pérdida irreparable me acompañan como sombras perpetuas. Es un recordatorio constante de que hay momentos en la vida en los que la realidad se vuelve tan aterradora como una pesadilla, y de que yo fui uno de los pocos afortunados o condenados a sobrevivir para contarlo. Hoy, mientras dejo estas palabras en papel, sé que muchos dudarán de mi relato, que la incredulidad es la respuesta habitual ante lo inexplicable. Sin embargo, cada letra encierra la cruda realidad de una experiencia que desafía la lógica y la razón. No se trata solo de la rehabilitación de una vieja casa, sino de un encuentro con lo inhumano, de un destino sellado por rituales olvidados que se niegan a ser ignorados. Que mi testimonio sirva de advertencia, en la penumbra de la noche, cuando el viento susurra secretos y la tierra tiembla con viejos lamentos, recuerda que hay fuerzas ancestrales que no toleran a los intrusos. Yo viví para contarlo, y aunque las heridas del pasado aún duelen, mi relato es mi última advertencia a quienes se atrevan a desafiar lo prohibido. La casa permanece, la maldición persiste, y en cada sombra, en cada silencio, se esconde el eco de un sacrificio que jamás debe ser olvidado. Huellas en la oscuridad.
Soy albañil y mi nombre me lo guardo, pero lo que viví hace 5 años en un pequeño poblado de Veracruz aún me sigue marcando el alma. En aquel entonces, la obra en la que trabajábamos se extendía a lo largo de un terreno abandonado, en el que la brisa nocturna traía consigo el eco de un pasado que nadie quería recordar. Era común que labrábamos hasta altas horas, obligados por los plazos y la falta de un verdadero descanso en la zona, pero nunca imaginé que esa rutina se transformaría en una pesadilla ineludible. Recuerdo claramente la atmósfera de esos días. El calor sofocante del día se disipaba para dar paso a un fresco y a veces inquietante ambiente nocturno. Las sombras se alargaban sobre el terreno, dibujando siluetas extrañas entre las montañas y los restos de antiguas construcciones abandonadas. La mayoría de mis compañeros preferían evitar hablar de ciertos sucesos, como si al hacerlo, invocaran algo que preferían mantener en silencio. Yo solía callar, aceptando las historias y rumores como parte inevitable de la vida en un pueblo donde el pasado se mezcla con el presente. Fue en una de esas noches largas y solitarias, mientras la mayoría dormía en sus casas remotas, que ocurrió lo que me cambiaría para siempre. Habíamos dejado el trabajo del día, pero yo, impulsado por una inquietud inexplicable, regresé al sitio para ordenar unos materiales que se habían quedado dispersos. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo distante del viento que arrastraba hojas secas y algún que otro susurro ininteligible. Al cruzar una zona donde se había esparcido la grava, vi algo que detuvo mi paso y me heló la sangre en las venas. Allí, en medio del resplandor tenue de la luna, se encontraba un niño. Su figura estaba sentada de forma quieta sobre un pequeño montículo de grava, como si esperara a algo o a alguien. Al principio pensé que se trataba de uno de los hijos de algún vecino del pueblo, algo que podía explicarse con la inocencia de un juego nocturno. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que algo en él no era natural. Sus ojos, 2 abismos negros sin ningún atisbo de vida o inocencia, me miraban con una intensidad que parecía atravesar mi piel. En ese instante, el miedo se apoderó de mí y sentí como si cada latido de mi corazón marcara el inicio de un destino ineludible. Desde aquella noche, la obra se transformó en un escenario de inquietud y desconcierto. Cada amanecer, al llegar con el resto del equipo, descubríamos pequeñas huellas de pies en el cemento fresco, dispuestas con una precisión casi ritual que desafiaba cualquier explicación lógica. No era la primera vez que se dejaban marcas, pero nunca antes habían tenido el aspecto tan lúgubre y meticuloso de aquellas diminutas pisadas. Yo mismo me encontraba varias veces al filo de la conciencia, temiendo que aquella aparición no fuera un mero capricho de mi imaginación, sino la manifestación de algo real, de un espectro o una historia olvidada que se negaba a permanecer en la penumbra. Durante los días que siguieron, intenté comprender lo que había presenciado. Caminaba por la obra con la mirada fija en el suelo, buscando indicios que me ayudaran a desentrañar el misterio. Cada trazo en el cemento me recordaba la presencia del niño, y cada sombra que se movía en la periferia de mi visión me hacía temer que el horror hubiera despertado algo mucho más antiguo y oscuro. La sensación de ser observado se volvió constante, como si la propia noche se hubiera confabulado para mantenerme en un estado perpetuo de alerta y ansiedad. La mayoría de mis compañeros, aunque reacios a hablar, confesaron en susurros que también habían notado presencias extrañas y ruidos inexplicables. Algunos afirmaban haber visto figuras desdibujadas merodeando entre los andamios, pero nadie se atrevía a profundizar en el asunto. Yo, en cambio, me sumergí en una investigación silenciosa, recogiendo fragmentos de historias que se habían transmitido de generación en generación en aquel rincón olvidado de Veracruz. Hablaban de un niño que había desaparecido en circunstancias misteriosas, de un espíritu errante que habitaba las zonas de construcción y que, en ocasiones, reclamaba aquello que le había sido arrebatado en vida. Aunque el relato se mezclaba con leyendas urbanas y supersticiones, la impresión de haber vivido algo sobrenatural era innegable. Con el transcurrir de los días, la obra se convirtió en un escenario de sucesos inquietantes. Las herramientas se desplazaban de lugar sin explicación y en la soledad de la madrugada, el eco de pasos diminutos resonaba en el suelo, acompañados de un murmullo que parecía surgir de lo más profundo del olvido. La presencia del niño se manifestó de formas sutiles, una sombra fugaz en una esquina, un leve reflejo en una superficie metálica,
o incluso el repentino parpadeo de las luces de emergencia que instalamos para trabajar de noche. Cada experiencia me sumía en una angustia paralizante, haciéndome cuestionar la delgada línea que separa lo real de lo imaginado. Una noche decidí quedarme un poco más en la obra, convencido de que, si lograba enfrentar aquello que me aterrorizaba, encontraría alguna explicación. Con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, recorrí el terreno en busca de pistas. El silencio era abrumador y cada crujido de la estructura o el retumbar lejano del motor de alguna máquina me hacía estremecer. Fue en uno de esos momentos de soledad absoluta cuando, en la penumbra, vi nuevamente la figura del niño. Esta vez, se movía lentamente, casi flotando sobre el cemento, y parecía dirigirse hacia una zona que hasta entonces había ignorado. Sin saber muy bien qué me impulsaba, lo seguí con pasos cautelosos, sintiendo que cada movimiento podía ser el preludio de un destino fatal. A medida que me adentraba en esa parte olvidada de la obra, descubrí vestigios que hablaban de una historia antigua y trágica. Entre escombros y estructuras derruidas, había restos de lo que parecía un pequeño altar improvisado, cubierto de polvo y olvido. Allí, el ambiente se tornó irrespirable y el recuerdo del niño se volvió casi tangible. La mente me llenó de imágenes fragmentadas, rostros angustiados, lamentos ahogados y un grito silente que parecía pedir justicia. Comprendí, en ese instante, que lo que había presenciado no era un simple capricho de la oscuridad, sino la manifestación de un dolor y una pena que se habían quedado atrapados en aquel lugar. La experiencia me dejó marcado de una forma que jamás habría imaginado. Desde aquella noche, el miedo se convirtió en mi compañero inseparable. Cada jornada laboral se transformaba en una lucha interna contra la ansiedad, y las huellas que encontrábamos en el cemento se volvían la evidencia tangible de que algo inexplicable seguía habitando en la obra. La soledad y el silencio se tornaban ensordecedores, y en mis momentos de vigilia, el recuerdo del niño con ojos de abismo me asaltaba con una fuerza implacable, impidiéndome conciliar el sueño y llenando mis días de una angustia casi insoportable. Aunque he trabajado en múltiples obras a lo largo de mi vida, ninguna ha logrado borrar la imagen de aquella figura pálida y perturbadora. El pueblo de Veracruz guarda secretos que quizás ni sus propios habitantes se atreven a contar, y yo, testigo involuntario de algo que trasciende lo humano, prefiero guardar silencio. La construcción, que para muchos es solo un trabajo duro y cotidiano, se convirtió en el escenario de un terror tan sutil como penetrante, un recordatorio de que hay historias que se niegan a morir y que, en ocasiones, se manifiestan en el rincón más inesperado de la vida. Hoy, al pasar por lugares en construcción o al ver el brillo frío del cemento recién vertido, mi mente se transporta a aquellos instantes de terror inexplicable. El peso de la noche, la mirada vacía del niño y esas diminutas huellas en el suelo me siguen acompañando, como si el pasado y el presente se hubieran fundido en un solo instante eterno. No sé si alguna vez encontraré respuestas a lo que realmente ocurrió en aquella obra o si la historia permanecerá como un eco de un dolor olvidado. Solo sé que cada paso que doy me recuerda la fragilidad de la vida y lo fácil que es para lo desconocido hacerse un espacio en medio de la rutina. La experiencia me ha enseñado a respetar el misterio y a comprender que hay realidades que escapan a la lógica y a la razón. No hay remedio para la inquietud que se instala en el alma cuando se ha sido testigo de algo tan inexplicable y perturbador. Cada noche, antes de dormir, cierro los ojos y puedo ver, con una nitidez que desmiente el paso del tiempo, la figura del niño y las huellas diminutas que se deslizan por el cemento, recordándome que el horror, en su forma más pura, puede encontrarse en los lugares donde menos lo esperamos. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo parece detenerse, todavía escucho el eco de esos pasos diminutos y siento el peso del pasado en cada rincón de la obra. Mi vida, marcada por años de trabajo y esfuerzo, se ha transformado en un compendio de recuerdos oscuros que me persiguen sin tregua. Y aunque intente olvidar, el terror que viví en aquel remoto poblado de Veracruz se niega a disiparse, dejándome con la certeza de que hay historias tan reales y tan desgarradoras que, a la hora de dormir, se convierten en la única compañía en una noche interminable. Cada vez que paso junto a un cimiento recién vertido, el recuerdo de aquellas huellas en la oscuridad me asalta y me recuerda que, a veces, el horror no es fruto de la imaginación, sino la cruda realidad que se oculta en los rincones olvidados del tiempo.
Y es en ese instante, cuando la noche se cierne sobre mí, que comprendo la terrible verdad. Hay secretos que jamás deberían ser desenterrados, y hay sombras que, una vez liberadas, jamás encuentran descanso. Sin ojos. Nunca imaginé que una obra de construcción pudiera abrirme las puertas a un mundo en el que lo inexplicable y lo oscuro se mezclaban con el sudor y el polvo de la rutina diaria. Siempre fui un hombre de hechos, de martillo y cemento, pero aquella experiencia en Chiapas me obligó a cuestionar la solidez de mi realidad. Todo comenzó cuando nos contrataron para remodelar una casona vieja en las afueras de un pequeño pueblo. La estructura, abandonada desde hacía décadas, tenía una fama inquietante entre los lugareños, quienes susurraban historias de rituales olvidados y espíritus que nunca hallaron descanso. Al principio, yo y mis compañeros solo pensamos en el trabajo, en ganarnos el pan de cada día, sin darle mayor importancia a las leyendas que parecían colgar de cada pared desconchada. La primera noche en la casona, mientras la mayoría se retiraba al campamento improvisado en un pequeño corral, algo perturbó la calma habitual. Recuerdo haber oído al velador gritar en la oscuridad y al correr a ver, me encontré con una escena que parecía salida de una pesadilla. Un círculo de velas dispuestas de forma precisa y, en medio de ellas, manchas de sangre fresca que aún conservaban su brillo macabro. Nadie quiso explicar de inmediato lo sucedido, pero pronto se corrió el rumor. En Chiapas, nos contrataron para remodelar una casona vieja. La primera noche, el velador encontró un círculo de velas y sangre fresca en el suelo. No nos dijeron nada, pero el maestro de obra renunció. Dijo que vio a alguien sin ojos dentro de la construcción. Nunca volvimos a saber de él. Esa frase se repetía en susurros entre los trabajadores y, aunque intentamos restarle importancia, algo en nuestro interior se encendió como una alarma silente. Yo no podía dormir esa noche. Los retazos de sombras y luces y la imagen de aquellas velas danzando en el frío de la madrugada se grabaron en mi mente. Durante las horas previas al amanecer, me encontré dando vueltas en un sueño febril, en el que figuras deformadas se arrastraban por los rincones oscuros de la casona. La visión más perturbadora fue la del maestro de obra, aquel hombre prudente y experimentado, que en sus últimas palabras había afirmado haber visto a alguien, o algo, sin ojos. Esa imagen me perseguía, y cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia que me observaba desde la penumbra. Al día siguiente, el ambiente en la obra estaba cargado de un silencio inusual. Algunos compañeros intercambiaban miradas temerosas, mientras otros preferían no hablar del tema. Sin embargo, la sensación de inquietud era casi tangible. Mientras trabajábamos, cada golpe del martillo y cada sonido de la maquinaria parecía resonar con una fuerza sobrenatural, como si la casona tuviera vida propia y quisiera contarnos sus secretos oscuros. Decidí aventurarme en explorar el edificio por mi cuenta durante una pausa, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica para lo que había ocurrido. Caminé por pasillos olvidados, subí escaleras crujientes y abrí puertas que no habían sido tocadas en años. La humedad impregnaba el aire y un olor a moho y descomposición se mezclaba con algo más, algo metálico y sangriento. En una de las habitaciones encontré inscripciones en las paredes, garabateos que parecían rituales arcanos escritos con prisa. No comprendía su significado, pero sentí que estaba a punto de desvelar un secreto demasiado grande para cualquier mortal. La noche siguiente fue aún más perturbadora. No lograba conciliar el sueño, y la sensación de ser observado me hacía estremecer. En la oscuridad, cada sombra se convertía en un ente amenazador. Durante largos minutos, permanecí inmóvil, intentando ignorar el murmullo del viento y el crujido de la vieja madera, pero la presencia se hizo tan real que sentí como si manos invisibles recorrieran mi espalda. No era solo el eco de mi imaginación, era algo palpable, un terror que se instalaba en lo más profundo de mi ser. A medida que avanzaban los días, la obra se transformaba en un escenario de terror silencioso. Las herramientas parecían extraviarse en lugares insólitos y algunos compañeros juraban haber oído pasos cuando nadie se movía. Yo, sin embargo, me sumía en un estado de hipervigilancia, documentando cada detalle en una libreta raída que solía usar para anotar las medidas de la obra.
Cada página se llenaba de garabatos que más tarde reconocería como intentos desesperados de comprender lo inhumano que habitaba en aquel lugar. El ambiente se volvió insoportablemente pesado. La casona, que al principio parecía un simple edificio deteriorado, se transformó en un laberinto de sombras y terrores ocultos. Caminaba entre pasillos interminables, sintiendo que las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. En un momento dado, encontré una sala oculta tras una puerta semiabierta. Allí, en el centro, reposaba un altar improvisado, rodeado de símbolos que no lograba descifrar. Las velas apagadas y restos de cenizas me hicieron comprender que allí se había realizado algún tipo de ritual. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero el horror se enraizaba en cada fibra de mi cuerpo. Con el transcurrir de la semana, las noches se volvieron interminables. El miedo se había instalado en nosotros de manera silenciosa pero persistente. Cada sonido, cada murmullo en la oscuridad, era un recordatorio de que algo o alguien habitaba en la casona. La imagen del maestro de obras sin ojos seguía acechando mis pensamientos. Sus palabras resonaban como una advertencia que ignorábamos, como si la casona nos estuviera reclamando por haber osado perturbar su descanso. Una madrugada, mientras revisaba unos planos en mi pequeña linterna, noté que una sombra se deslizaba por el fondo del corredor. No era el movimiento de ningún hombre, era algo errático, sin forma definida, que se desvanecía tan rápido como aparecía. Mi corazón latía con fuerza y cada músculo de mi cuerpo clamaba por huir, pero mis pies parecían anclados al suelo. Esa sombra, o lo que fuera, se acercó lentamente hasta detenerse justo frente a mí. No pude distinguir rasgos, salvo una oscuridad infinita en el lugar donde deberían estar unos ojos. Fue en ese instante que comprendí que la leyenda era real y que la presencia que habíamos intentado ignorar no solo existía, sino que se había instalado en lo más profundo de la casona. Durante días intenté reunir el coraje para contar lo ocurrido a los demás, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. Nadie quería hablar de lo que veía en la penumbra. El miedo se había convertido en un lazo silencioso que nos unía, un pacto tácito de silencio y complicidad. Cada uno de nosotros vivía con la certeza de que algo estaba esperando en la oscuridad, algo que no se dejaba ver, pero que podía aparecer en cualquier momento para cobrar su venganza. La construcción avanzaba a regañadientes, como si la propia casa se resistiera a ser tocada. La sensación de ser observado nunca desaparecía, y cada encuentro con la oscuridad dejaba cicatrices invisibles en nuestra psique. Llegué a obsesionarme con la idea de descubrir el origen de aquellas manifestaciones. ¿Era acaso un eco del pasado, una tragedia olvidada, o algo mucho más siniestro? Mis investigaciones, llevadas a cabo en silencio y en la intimidad de mi habitación, me llevaron a descubrir fragmentos de una historia antigua. La casona había sido escenario de rituales oscuros, sacrificios prohibidos y pactos que pretendían desafiar la muerte. Una noche, mientras me adentraba en una de las zonas más deterioradas del edificio, encontré un diario escondido entre escombros. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, relataban experiencias de antiguos trabajadores y moradores, quienes habían presenciado fenómenos inexplicables. En sus líneas se hablaba de una entidad que se alimentaba del miedo, una presencia que había dejado su marca en cada rincón del lugar. Las palabras del diario se fundían con mi propia experiencia, y comprendí que había algo más que simples supersticiones en juego. No pude evitar sentir que, al haber despertado esas sombras, habíamos invitado a un mal ancestral a quedarse con nosotros. Cada noche, mientras intentaba descansar, la imagen de aquel ente sin ojos regresaba, recordándome que lo prohibido siempre cobra su precio. La casona había dejado de ser solo un lugar de trabajo, se había convertido en un escenario de horror, en un espejo que reflejaba nuestros miedos más profundos. Con el tiempo, algunos compañeros abandonaron la obra, incapaces de enfrentar lo que sucedía. Yo, atrapado entre la obligación de continuar y el terror que me consumía, me encontraba en una lucha interna constante. La casona se había infiltrado en mis sueños, en mis pensamientos, y ya no podía distinguir si lo que veía en la penumbra era fruto de mi imaginación o una presencia real que habitaba en cada rincón. Las noches se convirtieron en una sucesión de momentos angustiosos y cada día era una batalla contra el olvido y la desesperación. Hoy,
Al escribir estas líneas, aún siento el frío de esa noche fatídica recorriéndome la espalda. La experiencia me cambió de manera irrevocable, borró la inocencia de mi vida y me mostró que, a veces, el terror se esconde en los rincones más insospechados, aguardando el instante en que decidamos ignorarlo. La casona, con sus secretos y sombras, sigue siendo un recordatorio de que hay historias que, por muy reales que parezcan, lo inexplicable siempre se cierne a la orilla de la cordura. Ahora, cada vez que cierro los ojos, la imagen de aquel ser sin ojos resurge y el susurro del viento parece recitar las antiguas palabras de un ritual olvidado. No hay consuelo en la razón ni en el trabajo, solo queda el recuerdo de una noche en Chiapas, una noche en la que la oscuridad se hizo presente y una advertencia que jamás podré borrar de mi memoria. Hoy, a pesar de los años, el terror sigue vivo en cada rincón de mi mente, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse por completo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.